Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. Hoy abordaremos un tema crucial: prevención y tratamiento de adicciones, abordaje integral en derecho penal. En nuestra misión por brindar orientación y conocimiento en el ámbito legal, es esencial entender cómo el derecho penal interviene en la prevención y tratamiento de adicciones. Comencemos. ¿Qué es la adicción desde la perspectiva legal? La adicción, desde el punto de vista legal, se caracteriza por ser una condición en la que una persona desarrolla una fuerte dependencia física y psicológica hacia sustancias específicas, tales como drogas ilegales, ciertos medicamentos sin receta médica o incluso alcohol. Estas sustancias están prohibidas o reguladas por la ley debido a su potencial dañino para la salud y la sociedad en general. Esta dependencia puede conducir a comportamientos perjudiciales, tanto para el individuo como para su entorno, incluyendo acciones que infringen las leyes establecidas. Por ejemplo, la persona adicta puede verse involucrada en actos ilícitos, como el tráfico de drogas, el robo para mantener su consumo o la conducción bajo los efectos de sustancias prohibidas. Las consecuencias legales de la adicción pueden variar ampliamente según el país, estado o jurisdicción. Involucran posibles sanciones legales, procesos judiciales, condenas penales, multas, rehabilitación obligatoria y otros programas de intervención establecidos por la legislación. El objetivo de estas medidas legales es tanto castigar como rehabilitar al individuo, buscando su recuperación y su reincorporación efectiva en la sociedad. El enfoque preventivo, marco legal y políticas públicas. El enfoque preventivo en relación a las adicciones implica un análisis detenido del marco legal y las políticas públicas que se han establecido para mitigar y controlar el uso y abuso de sustancias nocivas para la salud y la sociedad. Las leyes desempeñan un papel fundamental al establecer restricciones, penalidades y regulaciones que buscan disuadir y prevenir el consumo de estas sustancias. Estas normativas también definen las condiciones bajo las cuales la fabricación, distribución y posesión de estas sustancias son consideradas ilegales, contribuyendo así a la disuasión y prevención. Es esencial evaluar cómo estas leyes se complementan con políticas públicas dirigidas a educar y concienciar a la población sobre los riesgos y consecuencias del consumo de sustancias prohibidas. Estas políticas promueven la educación desde edades tempranas, concienciando sobre los efectos negativos que las adicciones pueden tener en la vida personal, social y laboral. Además, incentivan la participación activa de la sociedad en la prevención, brindando recursos y programas de apoyo que fomenten un estilo de vida saludable y alejado del consumo perjudicial de sustancias. En definitiva, el enfoque preventivo desde la perspectiva legal y políticas públicas representa un esfuerzo conjunto para establecer barreras legales, informar a la población y promover un cambio cultural hacia la prevención y control de las adicciones. Estos aspectos se complementan estratégicamente para abordar de manera integral este problema de salud pública y sus implicaciones en la sociedad. Intervención legal en tratamiento de adicciones. La intervención legal en el tratamiento de adicciones es un aspecto crucial que merece una consideración detenida. El derecho penal interviene en este proceso para garantizar tanto la protección de la sociedad como los derechos fundamentales de las personas afectadas por adicciones. En primer lugar, se busca establecer normas que faciliten la recepción de tratamiento adecuado para aquellos que luchan contra las adicciones. Esto puede incluir programas de rehabilitación, terapia y apoyo psicológico. Además, es vital reconocer y proteger los derechos de los individuos en recuperación. Estos derechos abarcan aspectos esenciales, como la confidencialidad de su información médica y la no discriminación en diversos ámbitos de la vida, incluyendo el empleo y la vivienda. El derecho penal también establece procedimientos y medidas que buscan garantizar que las personas en tratamiento sean tratadas con justicia y equidad.
evitando la estigmatización y brindando igualdad de oportunidades para su rehabilitación y reintegración en la sociedad. Es fundamental que la intervención legal en el tratamiento de adicciones esté basada en un enfoque humanitario y de rehabilitación que considere las necesidades y derechos de los individuos en recuperación. La colaboración entre profesionales del derecho y expertos en salud es esencial para lograr un equilibrio adecuado entre la aplicación de la ley y la atención compasiva hacia quienes buscan superar sus adicciones y reconstruir sus vidas. Rehabilitación y reinserción, aspectos legales. La rehabilitación y reinserción de individuos afectados por adicciones son pilares fundamentales en el ámbito legal y social. El derecho penal tiene un papel crucial en este proceso, ya que busca facilitar la recuperación de estas personas y su subsiguiente reintegración efectiva en la sociedad. Este enfoque se centra en brindar oportunidades de rehabilitación y apoyo para superar las adicciones, reconociendo la posibilidad de reforma y cambio positivo en cada individuo. Desde el punto de vista legal, se establecen políticas y programas que promueven la rehabilitación de personas con adicciones, tales como programas de tratamiento, terapia y seguimiento posterior a la rehabilitación. Estas medidas buscan no solo sancionar, sino también brindar herramientas para que las personas afectadas puedan rehacer sus vidas de manera productiva y alejada de las adicciones. Se busca, en definitiva, romper el ciclo de reincidencia y fomentar una recuperación sostenible. Asimismo, el derecho penal establece incentivos para la reintegración, como la reducción de penas o la eliminación de antecedentes penales, con el propósito de eliminar barreras que puedan dificultar la inserción laboral y social de estas personas. La reinserción efectiva no solo beneficia a los individuos en recuperación, sino también a la sociedad en su conjunto al contribuir a la prevención del delito y al fomento de comunidades más seguras y saludables. Este enfoque legal apunta a transformar vidas y a generar un impacto positivo duradero en la sociedad. Esperamos sinceramente que este análisis haya resultado altamente informativo y de gran utilidad. En Cacho y Asociados, estamos comprometidos en brindar conocimiento valioso sobre temas legales y contables, y nos complace haber podido aportar a tu comprensión sobre la prevención, tratamiento y rehabilitación de adicciones desde la perspectiva legal. Si estos temas han captado tu interés y deseas seguir aprendiendo sobre otros aspectos relevantes de nuestra especialidad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al suscribirte, tendrás acceso privilegiado a futuros contenidos educativos, te mantendrás actualizado y podrás participar activamente en nuestra comunidad. No dudes en compartir este video con tus colegas, amigos y familiares que podrían beneficiarse de esta valiosa información. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y ayudando a más personas. Si encontraste este video útil o tienes alguna pregunta, inquietud o comentario, te animamos a dejarlo en la sección de comentarios. Estamos aquí para responder tus dudas y enriquecer aún más la discusión. Recuerda darle like si disfrutaste el contenido y deseas más temas fascinantes de derecho y contabilidad. Aprendamos juntos y sigamos creciendo en conocimiento en Cacho y Asociados. Hasta la próxima.